Damas y caballeros, en efecto, me han metido un strike. Ah, sí, YouTube. ¿Quieres que sea family friendly? Vale, pues seré family friendly. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Os gusta el anime? Porque a mí me encanta. Así que os voy a recomendar 7 animes perfectos para ver en el salón a todo volumen con toda la familia reunida. Además, también recomendaré un par de mangas, porque hay que fomentar la lectura entre la juventud esta del TikTok. Why they saying you ate a treat if you ain't eat a treat from... Did you eat? I'ma ask you again. Did you eat a treat from right here? Alright. Empezaremos el vídeo con Mirai Nikki, al cual pongo el primero ya que también fue el primer anime que vi en mi vida sin contar los que ponían en la tele. Este anime es como una especie de Juegos del Hambre pero menos somnífero. Es básicamente como un anime del Fortnite, un Battle Royale sin ni una gota de sangre, igual que nuestro videojuego favorito. Además, en este anime sale una de las parejas más sanas y bonitas del anime. Hablando de parejas bonitas, no podía faltar el anime más romántico y bonito de la historia en este vídeo. School Days trata sobre un chico llamado Makoto, el cual está muy enamorado de su novia Kotonoha y jamás le pondría los cuernos. Quizá este anime no es para todo el mundo, ya que es muy empalagoso y es demasiado romántico, lo que hace que el final sea bastante predecible, porque los dos se acaban casando y viviendo felices para siempre. Colombianos, Colombia, bombardeen Colombia, bombardeen Colombia, bombardeen Colombia, bombardeen Colombia, bombardeen Colombia, bombardeen. Berserk es la típica historia de fantasía medieval apta para todos los públicos, al más puro estilo del Señor de los Anillos. En este manga además hay muy poca sangre para que este pueda ser disfrutado por un público de todas las edades. El tiempo se detuvo mientras el mundo veía a Messi bailar con el balón en los pies y tras un último toque se permitió el lujo de meterla en el rincón más pequeño de la portería. Y yo, un humilde espectador más de aquel espectáculo, supe que había sido testigo de algo más que un gol. Higurashi no Naku Koroni, o por su traducción al español, La risa y la diversión de las luciérnagas, trata sobre un chico que se muda al campo y se hace amigo de unas niñas del pueblo. Este anime es el típico slice of life muy tranquilo que trata sobre la vida de esta gente en el pueblo. Así que si un día vuelves muy estresado a casa, este anime será una caricia a tu alma perfecta para relajarte y pasar un buen rato muy agradable. Ahora vamos con otro manga, el cual se llama Death Tube. Pero espera, este nombre no es porque sea nada de gore, lo que pasa es que el autor es muy fan del Death, así que por eso lo puso en el título. Estaréis viendo que no he puesto ninguna imagen del manga y solo salen fotos del Death. Eso no lo hago porque las imágenes del manga sean muy fuertes ni nada, es solo que no lo quiero spoilear. ¿Pero de qué va Death Tube? Pues es básicamente el libro troll si este hubiese sido escrito en Japón. Yamishibai es un anime de capítulos muy cortitos sobre cuentos tradicionales del folclore japonés, las cuales son perfectas para ver antes de ir a dormir, por lo que los pequeños de la casa, además de conciliar el sueño fácilmente, además aprenderán sobre el folclore japonés. Son todo ventajas. Por último tenemos a Corpse Party, lo cual en español significa fiesta sorpresa divertida y apta para todos los públicos. Y muchos me diréis, pero... asturiano, yo sé inglés y no significa eso. Pues no vayas tan de listo, porque el título está en esperanto, espabilao. Pues nada, estos son los animes más aptos para todos los públicos que se me han pasado por la cabeza, así que de nada por este tiempo de calidad en familia que os acabo de regalar. Y hoy sí que sí voy a mendigar likes, porque como me han metido un strike, voy a aprovecharlo para dar pena. Así que por favor, regálame un like y ponme un comentario. Aunque sea malo, no pasa nada, aunque si es bueno mejor. Y felices Pascuas a todos también. Y como me entere de que algunos de vosotros malditos pecadores come carne, os busco y os encuentro.